Bien, ahora sí vamos a dar inicio como tal a la sesión, a la reunión, ya se está grabando. Y el día de hoy, martes 2 de septiembre, vamos a ver una clase de biología. Hace ratico no estábamos, no veíamos como tal biología, habíamos visto sociales, que fueron las últimas cuatro o cinco sesiones. Inglés, también estuvimos viendo bastantes apartados de inglés, incluyendo las preguntas tipo ICFES. Y en sociales también tocamos preguntas tipo ICFES. Y pues nos falta terminar la temática de biología para comenzar a ver las preguntas tipo ICFES. Mientras tanto, les voy comentando que la otra semana conmigo no van a tener sesión porque pues no voy a estar. em, entonces no voy a poder conectarme a la sesión. Entonces la otra semana pues ya hablan con la profesora y ella les programa, no sé cómo, que les programará la próxima semana. Entonces por lo pronto, hoy les voy a dejar un tallercito acerca de esto. El taller no está cargado acá, sino que se los envío ahorita apenas termine. Voy a mirar si se los puedo cargar de una vez al chat para que los descarguen. Pero igual yo se lo envío a ella para que pues esté la que por si falta alguien de los que se conectan. Por lo pronto hay 9 personas conmigo contándome, incluyéndola a ella. Y vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy que estaba pues bastante interesante, bastante chévere y se llama reproducción. Entonces vamos a empezar a ver los tipos de reproducción. En este caso sería la sexual y la asexual. Son esos dos principales tipos de reproducción que existen. Pero pues inicialmente vamos a tocar el tema de qué es la reproducción. Bien, entonces les cedo la palabra. La idea es que cada uno de ustedes me pueda dar un concepto. Traten de no buscarlo en internet, sino cómo lo piensan o qué opinan ustedes acerca de la reproducción. ¿Creen que es importante? ¿Por qué? Como para hacer una mini lluvia de ideas acá. Entonces, comencemos. ¿Quién quiere primero? Mientras tanto, vamos a abrir acá una nueva para hacer lo que les digo, una lluvia de ideas. Entonces, los escucho. Ujú. Entonces, ajá, no importa. Si quieren, no alcen la manita, sino abran el micrófono y los voy escuchando. Por ahí, Freddy, creo que es. Inicias tú. Ok, buenos días, Buenas tardes, tardes. perdón. Ok, pues la reproducción en sí sería el mecanismo fundamental que tiene la vida, pues para la prolongación de la misma, no solamente de la vida, sino de los genes, porque pues el principio de la biología y de cualquier ser vivo es justamente su preservación y, y al encontrar una palabra como el linaje, como la continuación de lo que sería su vida y sus genes. Ok, palabras muy importantes. Las estoy anotando, las que me parecen más relevantes. Preservación, mecanismo. También nos hablas del linaje, algo muy importante. ¿Y qué más me decías? Mecanismo, preservación, linaje y ya, Porque ¿verdad? Genética. descendencia sería como lo mismo, pero obviamente no aplicaría para seres más celulares y esto. Pero sí es No, sí, prácticamente la continuación de Genética. eso es, descendencia. Ajá. descendencia. Esas palabras están muy chéveres. Genética, por allá me dicen algo de genética, súper bien. Entonces, No, estoy en ¿genética en proceso cómo? biológico. ¿Genética cómo? Perdón, genética. Listo, ¿quién más quiere hablar? Es un proceso biológico. Ok, proceso biológico, muy bien. Bien, proceso biológico. ¿Qué más? Por acá escribamos proceso. Yo hablaría, esta palabra me parece interesante a mí, complejo. Es un sistema complejo, no es fácil de replicar. Es un sistema, eh, pues primero iniciemos con esto, ¿no? Que es un sistema. Un sistema es algo, un compilado sistemático, es algo complejo por naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere hablar? Está Pues la oportunidad abierta para que los todos. progenitores o un progenitor.
Ok, bien. Entonces, hablamos de progenitores. Bien. Ay, no estoy notando. Acá. Listo. ¿Quién más me quiere decir algo? Progenitor. ¿Qué más entendemos por reproducción? Cuando hablamos de reproducción, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Producir, ¿Cómo? producir, No generar, te... Generar, ok, crear. producir, muy bien. Ujú. Proceso de creación, muy bien. Esa palabra me gusta. Creación. Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Sin pena, sin miedo. Todos los comentarios son válidos. Profe, evolución. Ok, evolución, muy bien. Evolución. Ujú. Es un mecanismo de evolución. Bueno, un comunicado. Me acaba de escribir la profesora y ella me dice que la próxima semana les va a dar la clase la profe Geraldine. Entonces ella pues les va a gestionar la información y se las enviará por el grupo para que quede pues claridad completa. Y yo pues les voy a continuar dando mis clases los días martes. Listo, sí, perfecto, porque si nos queda temita por abarcar. La ciencia natural en la vez pasada, la última clase, yo recuerdo que por eso cambiamos a sociales, los vi un poquito perdidos. Entonces sí, son temitas que hay que reforzar. Listo, entonces tenemos en palabras acerca de la reproducción. Escribirlo mayúsculo. Tenemos palabras creadas por ustedes mismos. Acá. Mecanismo. Entonces, vamos a definir la palabra, vamos a definir reproducción en cuanto al mecanismo. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Resulta que la reproducción es un mecanismo realmente, es una forma o un proceso por el cual las especies, y entendemos que cuando me refiero a especies, hablo de seres vivos, necesitan dejar una descendencia o un linaje. Entonces, por acá son muchas de las palabras que ustedes mencionaron. Entonces, la idea de la reproducción es que se pueda asegurar esta descendencia. Entonces, eso es como lo más importante. Aunado a la descendencia está algo acá muy importante o muy relevante y fundamental, que es la genética. Entonces, recordemos que por allá en una clasecita de genética que yo les di, les hablaba de que la genética es toda esa herencia que nos heredan o bueno, nos dejan los progenitores. Entonces hay palabras que ustedes ya definieron, ya organizaron y acá está, por ejemplo, progenitor. Entonces todo se va enlazando. La reproducción como tal es este sistema complejo en el que se van organizando muy sistemáticamente o como un proceso en donde se van organizando muy sistemáticamente la forma de dejar un linaje en cuanto al mecanismo de evolución. Entonces, ¿por qué linaje? Porque les digo, es importante dejar descendencia. Entonces, imaginen ustedes al ser humano. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos un tipo de reproducción que es sexual. Más adelante ya les explico qué es sexual y qué es asexual exactamente, ¿no? Pero hasta el momento entendemos que nuestro tipo de reproducción es sexual. Es decir, un hombre con su gameto femenino, que es el espermatozoide, y una dama o una chica con su gameto femenino, que es el óvulo. Bien, entonces cuando se unen estos dos, se da un proceso que ya le hemos explicado en clases anteriores y es el proceso de fecundación. Ese es el principal proceso que da origen a la vida.
el proceso de fecundación, ¿no? Entonces, la primera instancia del proceso de fecundación es cuando se crea el cigoto. En inglés, cigote, y en español, cigoto con C. Bien, entonces esa sería como las primeras etapas del estadio embrionario, ¿no? De lo que va a ser posteriormente una vida, o como nosotros pues lo conocemos como los bebés. Bien, entonces, ¿por qué es necesario, en este caso de los humanos, hablemos desde el punto de vista de nosotros, que es la que más conocemos, o de alguno de los animales domésticos que nosotros tenemos en nuestras casas y tenemos reproducción sexual, ¿no? Entonces, la idea es de generar ese linaje, esa descendencia para que la especie como tal, especie siempre en los libros la van a encontrar de esta manera, SP, especie, se mantenga. Entonces, en nuestro caso, nuestra especie es Homo sapiens. Eh, Vamos a dejarla así, Homo sapiens. ¿Listo? Entonces, para que el Homo sapiens, o en este caso, estos humanos se mantengan, tienen que procrear. ¿Listo? Entonces, por allá ustedes, dependiendo de las teorías evolucionistas que hemos visto, un poquito hemos tocado, ustedes se van imaginando que a medida que se va procreando, o sea, se va dando vida, la vida va dando vida a más vida, entonces se va poblando el mundo, ¿no? Entonces, de esta manera fueron pues las primeras formas de vida que existieron sobre la faz de la Tierra. Y entonces me llama mucho la atención esta palabra eh, se denomina creación. Resulta que la creación es eso, ¿no? El proceso de dar vida o la forma en la que eh, podemos nosotros, sobre todo las chicas, de procrear una vida en nuestro vientre. Bien, ¿qué otras palabritas tenemos? Entonces imaginémonos, bueno, es un proceso biológico, me decían también por acá. Ajá, entonces recordemos que bio significa vida, ¿listo? Entonces yo les pregunto, los seres inanimados, ¿ustedes se acuerdan de esa primera clase de biología en los que veíamos los seres inertes, que son esos seres inanimados o inamovibles, que son diferentes, le coloco acá un slash, a los seres vivos, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuáles eran las características que los diferenciaban? ¿Alguien recuerda esas primeras clases de biología? O que Yo sepa y que me quiera acuerdo aportar. de la piedra, no sé, pero no me acuerdo más. Ajá, ¿sí te acuerdas de la piedra que yo le puse cara? Listo. El zapato. Ajá, listo, bien. Entonces resulta que los seres inertes o los seres inanimados o los seres no vivos son todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Entonces yo le invito a que usted donde esté, mire por favor a su derecha y a su izquierda y que va a encontrar, por ejemplo, una silla, el computador, el celular, un zapato, eh, un audífono, incluso una cuchara, no sé, tantas cosas que pueden haber alrededor de nosotros. Todas esas cosas que no tienen características vitales son seres inertes o seres inamovibles o objetos sin vida. ¿Listo? Y por otro lado tenemos a los seres vivos, que son todos aquellos que cumplen ciertas características. Entonces las principales o las fundamentales son tres. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esas características fundamentales de los seres vivos? Hacer crecer, reproducirse y morir. No. Ajá, ajá, esas son las que nosotros conocemos, ¿no? Sí, sí, Entonces señor. la reproducción hace parte de una de las características principales de los seres vivos. Entonces, para que usted me diga, o por ejemplo, o piense, yo les hago este ejercicio a los niños, sobre todo cuando tienen, como, tratan de confundir los seres vivos con los seres inertes, ¿no? Pero también a escalas grandes, porque es que hay muchos seres vivos que nosotros no conocemos. ¿Listo? Entonces yo les pregunto a los chicos, a veces les digo, bueno, tenemos cualquier tipo de objeto o ser a nuestro alrededor. Para saber si es un ser vivo, necesitamos saber si se reproduce. Y entonces ellos me dicen, bueno, por ejemplo, un zapato no se reproduce. Tomemos el ejemplo del zapato, ¿no?
Entonces es un ser inerte, profe. Entonces yo les digo sí. ¿Qué otra característica puede haber de los seres vivos? Entonces yo les tengo otra, que es la relación, la necesidad de relacionarse. Entonces yo les pregunto, imagínense nosotros en un sitio muy alejado, relación, sin poder hablar ni intercambiar nada con otra persona. O sea, nosotros solos por allá en un sitio muy recóndito del mundo. Terrible, ¿verdad? O sea, la necesidad de relación de las especies o de todos los seres vivos es bastante alta. Es una necesidad que se debe suplir porque la especie, o en este caso si hablo desde mi punto de vista, los seres humanos requieren esa relación. Entonces, ya sea una relación, ya sea para reproducción, para alimentarse, por ejemplo, una relación presa-cazador, como en los animales. Listo. ¿Qué otra característica creen ustedes? No sé, pensando metabolizar energía, o sea, mediante comida o alimentarse o mediante el sol como las plantas. ¿Cómo dices? ¿Metabolizar? Pues sí, me imagino alguna forma de convertir alimento en energía o algo Eh, en, no sé. sí, sí, pero entonces tengo una más sencilla, el crecimiento, el crecimiento. O los cambios de estadio en vida. ¿Listo? Aunque el metabolismo también hace parte de una forma muy importante de los seres vivos, ¿no? Pero entonces es ya mucho más específica. ¿Listo? Por este lado tenemos el crecimiento. Entonces, si algo crece o va cambiando a medida, crecimiento entre comillas, porque no todos los seres vivos crecen como tal, o sea, aumentan su tamaño o su forma, sino que van cambiando su forma. ¿Listo? Entonces, crecimiento. Ellos van de pronto aumentando su tamaño, o cambiando su forma o el volumen a lo largo de su vida, pero es necesario que un ser vivo eh, tenga crecimiento. ¿Listo? Bien, y si hablamos de otra característica, podríamos colocar cuatro. Tendríamos una muy importante y es la nutrición. Nutrición. ¿Listo? Entonces imaginan un ser vivo que no coma. Todos los seres vivos necesitan alimentarse. ¿Listo? Bien. Entonces, habiendo entendido estas características de los seres inertes y los seres vivos, es relevante para la preservación de la especie, en este caso de todos los seres vivos, de todas las especies, que se dé el sistema o el mecanismo de reproducción, ya que a través de este se mantienen o preservan las especies, se mantiene la vida y hay un equilibrio ecosistémico, ¿no? Entonces, ahora sí, después de haber hecho esta introducción, vamos a ver como tal cuál es el concepto de reproducción. Muchas gracias por todas sus participaciones, estuvieron bastante chéveres. Todos los dibujos. Ok, vamos con esta primera diapositiva. Entonces, tipos de reproducción en seres vivos, asexual y sexual. Esa es la presentación que les tengo para hoy. Y comencemos con que la reproducción es un proceso fundamental. Entonces vamos a ir mirando estas palabras. Fundamental es algo necesario o que se requiere o que la especie no es capaz de vivir sin esto. Importantísimo, en otras palabras. Que garantiza la perpetuación de la vida. Miren que son palabras o significados muy parecidos a los que ustedes dijeron en nuestro planeta. Entonces, la reproducción, este sería el primer concepto. La reproducción es un proceso fundamental, o sea, de vital importancia, que garantiza la forma en la que se mantenga la vida en nuestro planeta. Entonces, vayamos otra vez al ejemplo de los dos humanos. Entonces, un hombre y una mujer dan vida a un bebé. Bien, después de un tiempo a otro bebé, imaginémoslos en una isla. Están en esta isla. A medida que ellos van reproduciendo, van perpetuando la especie.
¿Listo? ¿Qué pasaría si en vez de reproducirse, uno de estos antes de que se reproduzcan muere y que quede solamente un ser humano, o en este caso un humano, ya sea el hombre o la mujer? No tendría la oportunidad de generar vida. Por lo tanto, esta especie también, después de que pase su longevidad o su periodo de vida, que aproximadamente entre los humanos está entre los 80, 90 años, después de que pase su longevidad, también va a morir. Por lo tanto, esta isla se va a poblar de todas las especies posibles, excepto de humanos. ¿Listo? En el caso de esta isla, ¿no? Hipotética. Entonces, de esta manera podemos entender por qué es tan fundamental la reproducción. ¿Listo? Desde las formas de vida más simples, ya eso lo vamos a ver, hasta los organismos más complejos como nosotros, cada especie ha desarrollado mecanismos extraordinarios para dar origen a nuevas generaciones. Entonces, acá miren la imagen que les coloqué yo acá en esta parte y es una leona con sus tres cachorritos. Entonces, en la clase que hoy pues les preparé, les tengo esa forma de percibir la reproducción a partir de diferentes puntos de vista y a partir de los tipos de reproducción, porque no es solamente una. ¿Listo? Entonces vámonos con la siguiente. Bien, ¿qué es la reproducción? Es un proceso inicialmente vital. También permite la continuidad y la supervivencia de la especie. Y existen diversidad de métodos. La reproducción es el proceso biológico fundamental mediante el cual los organismos generan nuevos individuos. Es como les decía, para que haya más individuos se requiere el proceso de reproducción, asegurando la continuidad de su especie a través del tiempo. Entonces, en el ejemplo de la isla, yo les hablaba de los humanos, de la especie humana. Pero, ¿qué pasa con los perros? ¿Qué pasa con los leones? ¿Qué pasa con los lobos? Es lo mismo. Entonces, para que se dé esa continuidad o se asegure esa continuidad de la especie, necesariamente se requiere una reproducción, ¿no? Es una característica definitoria de la vida y permite la transición del material genético, otra palabra que ustedes mencionaron ahorita en la lluvia de ideas. El material genético es la forma en la que yo voy a transmitir mi herencia genética o mi información genética de una generación a otra generación. Y de esa manera yo voy a asegurar que mis genes se mantengan por mucho más tiempo. Entonces, miremos el caso de la especie humana. Exactamente, exactamente, y lo estoy consultando acá, el periodo de longevidad de vida de los humanos oscila hasta los 72 años de edad. Entonces se estima que la esperanza de vida a nivel mundial es de 72 años de edad. Eso en el caso de los humanos, ¿no? Entonces, a medida que yo voy asegurando que mis genes, cuando yo, o bueno, una persona hipotética, vamos a dibujar acá bueno, este humano, cuando cumpla, pues si llega hasta los 72 años, en ese momento él va a morir. ¿Listo? Y si no tuvo herederos, o sea, si no tuvo hijos, sus genes, toda esa información genética se va a perder junto con él. ¿Listo? Eso está claro. Ahora, si este personaje, el caso contrario, si tiene hijos, cuando llegue a sus 72 años y muera, puede que viva más, pero ese es el estimado de longevidad mundial. Entonces, cuando llega a sus 72 años y muera, él va, o bueno, él va a dejar, por ejemplo, dos descendientes que van a tener su información genética y sus genes o todo ese material genético se va a preservar por mucho más tiempo. Entonces hagamos el ejercicio, 72 años más y ellos van a dejar puede que uno tenga un hijo y otro 72 años y puede que en el caso contrario este otro chico no tenga hijos como en el caso primero y ya muera ahí. Puede que este vuelva o sea, es como un ciclo, ¿sí? ¿Sí me hago entender?
Entonces puede que este vuelva y cumpla 72 años y ya ahí muera, no tenga más hijos, entonces ya termina como su cadena. Pero de esa manera quiero hacerme entender para que el concepto quede claro, que es la forma en la que nosotros mantenemos o aseguramos esa transmisión de material genético o de herencia genética. Entonces recordemos que nosotros veíamos hace un tiempo que todos nosotros, en el caso de los humanos, por ejemplo, este soy yo, listo. Ujú, ok. Ay, no me deja. Entonces, este soy yo. Y antes de que se cierre la reunión, quiero explicarles esto. Este soy yo. Ay, un ojo quedó mal. Listo, este soy yo. Yo tengo el 50% de mi mamá y el 50% de mi papá. Es decir, mi 100%, esto es una sumatoria. Es decir, mi 100% es el 50 y el 50 de cada uno de ellos. Puede que yo no me parezca tanto, este sería de la mamá y este sería del papá. Puede que yo no me parezca tanto cuando me pongo a revisar mis genes con los de mi mamá. Puede que yo tenga más afinidad con las características físicas de mi papá. Pero cuando yo voy a hacerme un análisis genético o cuando van a hacer o cuando alguien va a hacer un estudio acerca de mis células o de mis genes, esta es una célula y acá está el núcleo. Dentro del núcleo se va a encontrar que el 100% de mi genética es de ellos dos y que el 50% de esos genes están repartidos entre la información que me brinda mi mamá y mi papá al momento de la fecundación. Entonces, eso es algo bastante relevante que quiero que ustedes lo tengan claro. Existen dos formas de expresión génica. Una es a nivel fenotípico, o sea, son las características que yo percibo a simple vista, y otro es a nivel genotípico. Son las características que están en mis genes, pero que yo no las puedo ver, sino están albergadas acá en el núcleo de mi célula. ¿Listo? Entonces, fenotípicas, por ejemplo, el color de ojos. Entonces, miremos un gen. El gen para este caso sería el color de ojos. Color. Entonces, por ejemplo, que yo tenga los ojos azules. Entonces, si esta persona tiene los ojos azules y yo lo puedo ver a simple vista, yo digo, este es un gen que sea una característica de un gen que se aprecia a simple vista. Entonces, yo digo color ojos azules. Yo lo puedo observar. ¿Listo? Y eso es una característica de un gen dominante, o sea, que dominó sobre toda la información genética que había antes. Pero puede que esta persona tenga los ojos café oscuro, pero que sus papás tengan los ojos azules. Y él justamente los tiene cafés. ¿Qué pasa? El gen puede estar inmiscuido aquí. Bueno, necesariamente está inmiscuido acá en el núcleo. Pero como yo no lo puedo ver, esta es una característica genotípica, el gen de color de ojos azules, que yo no lo puedo ver a simple vista, pero que está inmiscuido dentro de los genes de esa persona. Entonces, dos formas de observar la genética, fenotípica y genotípicamente. Fenotípica, características que yo puedo ver, y genotípica, características que están dentro de mis genes, pero que no son observables a simple vista, a no ser de un estudio de análisis genético. ¿Listo? Vamos a salir de la reunión y vamos a volver a ingresar. Bien, por acá me hacen una pregunta para continuar y me dicen qué es el tipo de sangre. Entonces, el tipo de sangre es una característica. Entonces, como les explicaba, fenotipo es lo que nosotros vemos y genotipo es lo que nosotros no vemos. Yo les pregunto, el tipo de sangre, pues para nosotros los humanos es imposible determinarlo a simple vista. Generalmente se hacen pruebas de análisis que se llaman RH o análisis sanguíneo para identificar el tipo de sangre. Pero entonces es una característica que no se ve, está incluido, inmiscuido en el núcleo de nuestras células, que es allí donde está toda la información genética. ¿Listo? Entonces sería una característica genotípica. Características fenotípicas, por ejemplo, yo les digo,
el gen del cabello. Entonces, por ejemplo, miremos el cabello. Entonces, hay muchos genes para el cabello. Entonces, uno de ellos puede ser el gen bueno, esa es otra explicación que vale la pena mencionar ahí. Entonces, un gen es la característica que me va a dar o la información genética que me va a dar una característica más bien. Pero un gen puede tener muchas formas y esas formas se van a llamar alelos. ¿Listo? Entonces, el gen para el cabello. Entonces, vamos a tomar el gen para el cabello. O sea, tomarnos estos segunditos y les explico bien eso. El gen del cabello. Entonces, por ejemplo, el gen del color del cabello. Pero hagámoslo aquí así, maestro. El gen del color del cabello y de la textura del cabello. Entonces tomemos esos dos genes. ¿Listo? Textura. Bien. Entonces, del color de cabello tenemos muchos alelos. Por ejemplo, está el tipo de color castaño, está el tipo de color rubio, está el tipo de color negro o castaño, pues que negro creo como tal color natural. No hay, creo que es castaño claro y castaño oscuro, pero pues tomémoslo así. Hay un tipo de cabello como rojizo. Definamos que solamente hay estos cuatro tipos de alelos para color. ¿Ve? Entonces es un gen, el gen es el color del cabello. Los alelos son castaño, rubio, que sería rojizo, y negro. Bien, estos genes yo los puedo observar a simple vista. Claro que sí. Entonces son características fenotípicas. Y si yo voy a mis células, también los puedo observar a nivel genotípico, porque ahí pues va a estar. Si un gen está presente, tiene que expresarse. Muchas veces los genes están presentes, perdón, y no se expresan. ¿Listo? Por ejemplo, las enfermedades. Hay enfermedades que las tienen nuestros padres, pero que si nosotros tenemos un nivel o ritmo de vida saludable, no se van a expresar. Como también puede que sí se expresen independientemente del tipo o nivel de vida que usted maneje. Otro ejemplo sería la textura, el gen de la textura del cabello. Entonces, ¿qué tipo de texturas de cabello hay? Por ejemplo, el rizado, el ondulado y el liso. ¿Listo? Entonces, esos tres alelos los tenemos para este mismo gen, que sería textura del cabello. ¿Listo? Si yo miro fenotípicamente, lo aprecio. Entonces, si es un cabello liso, ondulado o rizado, yo digo, bueno, esta textura, perdón, la tiene el cabello. Y si yo voy a nivel de mis células, dentro del núcleo de las células va a estar esa información genética que me heredaron mis padres. Puede que mis papás sean, por ejemplo, un papá o una mamá sean rizados, por ejemplo, rizado. Espere, vamos a hacerlo aquí así. Entonces, uno sea rizado y el otro sea ondulado. Y yo tenga mi cabello rizado. Incluso puede salir hasta liso y no pasa nada porque eso lo vamos a ver en herencia más adelantico. Pero, este, si voy a mirar mis genes, yo voy a tener el 50% de esta información, el 50% de esta información. ¿Listo? Yo soy ese 100% formado por mis dos papás. Eso está claro. Solo que si mi cabello salió rizado, es decir, que estos genes que me heredaron acá se suprimieron, o sea, están inactivos dentro de mis células. Y estos sí están activos, o sea, estos fueron los que se expresaron. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar con el tema de hoy porque pues nos estamos saliendo un poquito. Bien, vamos con proceso vital, ya dijimos que sí. Vamos con la segunda característica de la reproducción, es la continuidad y la supervivencia. Sin reproducción, la vida tal como la conocemos se extinguiría. Entonces, imagínense ahorita como, eh, bueno, hay un nivel de sobrepoblación, perdón, sobrepoblación bastante alto en muchos países, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que se están viendo tantas
formas de relaciones en la especie humana, es donde pensamos, ¿y qué pasa con la reproducción? O sea, ¿qué tal donde realmente se acabara la forma de relación heterosexual? ¿Y qué pasaría con la preservación de la especie? Entonces es algo que uno realmente piensa, ¿no? Porque pues muchos piensan, no, por inseminación, pero no es lo mismo. No es, o no es lo mismo, no tiene el mismo efecto sobre la reproducción normal. Dice, cada especie ha desarrollado estrategias reproductivas únicas que le permiten adaptarse a su entorno y asegurar su supervivencia, perpetuando su linaje y manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, de esa manera se mantiene un equilibrio. Recordemos que todo en biología se trata de esta palabra, homeostasis. Homeostasis. La homeostasis es la forma en la que se equilibra un medio interno con el medio externo. Homeostasis. ¿Listo? Entonces, nosotros requerimos, alguien me hablaba al inicio del metabolismo. Nuestro metabolismo tiene que hacer homeostasis para seguir funcionando. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando nosotros comemos mucho dulce o mucha sal, nuestro cuerpo requiere abundante cantidad de agua porque tiene que tratar de saturar, de que salga toda esa sal o incluso glucosa que entró a nuestro organismo. ¿Para qué? Para lograr el equilibrio. Realmente la palabra homeostasis se resume con este signo o símbolo, equilibrio. ¿Listo? Para que se acuerden. Cada especie ha desarrollado estrategias reproductivas únicas que le permiten adaptarse a su entorno y asegurar su supervivencia, perpetuando su linaje y manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. Listo, vamos con la diversidad de métodos. Aunque el objetivo es el mismo, que es perpetuar la especie, que se mantenga, los métodos reproductivos varían enormemente, esto dependiendo pues de qué taxón eh, de ser vivo tenemos, ¿no? Desde la simple división de una bacteria hasta los complejos rituales de apareamiento de los mamíferos. La naturaleza exhibe una asombrosa diversidad de enfoques, cada uno optimizando las condiciones específicas de cada especie. ¿Listo? La capacidad de reproducirse nos dice por acá. Es una de las características más asombrosas y esenciales de los seres vivos. Es un mecanismo intrincado que va más allá de la simple creación de nuevos individuos, ya que también juega un papel crucial en la evolución y la adaptación de las especies al cambiante teatro de la vida. Me gusta mucho esta expresión. ¿Listo? Entonces, ¿importante o no importante la reproducción? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. Primordial para la vida. Ujú. Importantísimo. Ajá, fundamental, ¿cierto? Claro. Ahí no estaríamos aquí, pues. Exactamente, muy bien. Si no, no estaríamos aquí. Bien. Fundamental. Entonces, miremos acá las imágenes. Tengo 11 personas en sala, voy a tomarles una fotico para la evidencia. Listo. Entonces, tenemos acá la imagen. ¿Quién me dice qué es, que, o que ve, o que me puede aportar de estas imágenes? Por ejemplo. ¿Qué reproducción? ¿Reproducción sexual? ¿Sexual? Ajá. Ok. Entonces, la sexual es la nuestra. ¿Listo? Sí, Entonces, la partamos animal, de ¿no? ahí. Ajá. Sí. Pues no todos los animales, pero sí hay unos que es asexual. Ajá. Entonces, repartamos de la sexual, que es la más sencilla. La sexual es donde se necesita un gameto femenino y un gameto masculino. ¿Listo? Entonces la tenemos acá. Bien. El gameto femenino, el óvulo, el gameto masculino, el espermatozoide. Bien, entonces de esta manera, en forma sexual, se reproducen los simios, los chimpancés, las gallinas. En este caso, tenemos acá un ejemplo de una planta. Me miran por favor el ejemplo de la planta que les coloqué ahí, es una flor.
¿Qué tipo de reproducción es esa? ¿O quién me quiere explicar cómo se reproducen las plantas, los vegetales? ¿Qué saben Asexual. ustedes? O sea, cuando es asexual es cuando se crean ellas mismas sin necesidad de un progenitor, Ajá, sí, o sea, sin tener una pareja, pues. ajá. Pues así es lo que entiendo yo, más o menos, pues. Eso Sí, es. así está bien. Pero ahí la abeja está haciendo algo. Ajá, la abeja está haciendo algo. ¿Ustedes alguna vez han sembrado plantas por estolones o por pedacitos de plantas? ¿Por yemas? Por ejemplo, que cogen un pedacito, por ejemplo, está la Como la planta. yuca. La yuca coge un No, pedacito de palo que rechan, ¿sabes? La no te... yuca. Ah, bueno, bueno. Y se produce Ujú. eso, se reproduce eso. Que La les yuca, quitan un la yuca, pedacito, por el ejemplo, palo de yuca. imaginémonos acá la planta, y les quitan, por ejemplo, este pedazo y siembran este pedazo en la tierra. Ahí la planta no necesitó ningún progenitor, o sea, solamente necesitó la planta madre, que sería esta, el pedacito, lo sembraron y de ahí ese pedacito, que es una yema, que tiene el tejido meristemático principal para que se forme una nueva planta. ¿Listo? Pero entonces ahí no se requirió una reproducción sexual, sino fue por reproducción asexual. ¿Listo? Eso sería un ejemplo. Pero entonces miremos por favor la imagen que tenemos acá en pantalla, en donde alguien me mencionó a la abeja. ¿Qué papel cumple la abeja ahí? Entonces acá les coloqué el nombre, insecto polinizador. Tengo un mensaje por acá que dice, ¿no se les llama tubérculos? Bueno, sí. Eh, Ahí lo que, no, pues porque lleva polen de una a otra, la vuelve, ajá, es una polinizadora. ajá. Listo, entonces, bien. En este caso tenemos la planta. Esta es la morfología principal de una flor. ¿Listo? Entonces X o Y planta tiene este tipo de flor. Entonces todas las flores requieren o tienen dos partes, la parte femenina y la parte masculina. No todas las flores, perdón. Muchas flores poseen estas dos, como esta morfología específica, ¿no? Entonces realmente existen dos formas. mm, Existen dos formas en las que, pero principalmente vamos a tomar primero este ejemplo y ya les explico más adelante cómo son. ¿Listo? Entonces, en este caso es una flor hermafrodita, o sea, tiene las dos estructuras reproductivas dentro de su misma morfología o dentro de su misma forma. En este caso tenemos eh, la parte masculina, que serían estas anteritas. Vamos a hacerlo del mismo tamaño. Ajá, acá, estas anteritas y estos granos de polen. Todo esto es la parte masculina, en este caso. ¿Listo? Bien. Entonces, las anteras y el polen. La parte femenina, vamos a tomar la rosada porque ya le metimos azul, sería el óvulo. Esta. Ay, no se alcanza a ver, toca rojo. El óvulo, esto. ¿Listo? Y acá está, pues, el receptáculo del óvulo, por donde van a pasar los granos de polen para que sea polinizada. Pero entonces si vemos toda la estructura de la flor tiene lo necesario para autopolinizarse. ¿Qué pasa? Generalmente los granos de polen puede que por movimiento de la flor, porque mucha agua, porque se inunda la flor, eh, se autopolinice. Pero en ocasiones no es así de sencillo. Requieren un polinizador o un agente externo que lo haga. Entonces existe un término que se llama polinización cruzada. No sé si lo han oído. Ese término es cuando este insecto, en este caso vamos a tomar el ejemplo preciso de esta abeja, llega a tomar el néctar, porque ellas no comen polen, ellas comen néctar, son nectarívoras. Entonces cuando ella llega a chupar el néctar, ella queda impregnada con los pelitos que ella tiene en sus patas, en todo su cuerpo, ella queda impregnada de granos de polen, ¿sí? Entonces por eso es que ellas dispersan el polen y autopolinizan de manera cruzada. Entonces cuando ella vaya a la siguiente flor,
y chupe el néctar a través de aquí, ella, el movimiento que hace en los pelitos, que se llaman quetas, va a dejar partes de polen de la flor de acá y va a tomar los nuevos granos de polen de aquí y así sucesivamente para la siguiente flor y es un ciclo. Entonces, por eso se llama polinización cruzada. Alguna vez, no hace mucho, salió una preocupación bastante grande por la forma de las abejas que estaban muriendo mucho y decían muchos investigadores que salieron a decir, o incluso organizaciones, que si morían las abejas o si se acababan, extinguían a las abejas, se iban a acabar las plantas, por lo tanto, pues la especie humana, porque pues nosotros requerimos las plantas para nuestra vida, ¿no? Entonces, ya sea para alimento o ya sea para respiración por oxígeno. Entonces sí, es bastante cierto. Los polinizadores, pero no son solamente, en este caso, las abejas, sino que acá dice, por ejemplo, insectos polinizadores, pero existen muchos polinizadores, por ejemplo, los murciélagos. Hay murciélagos polinizadores, hay incluso especies de simios más pequeñitos que este es un orangután, más pequeñitos que son polinizadores. Existen las avispas, que son las polinizadoras de los higos o de las brevas. Existen incluso mamíferos pequeños, aparte de los murciélagos, otros mamíferos. Incluso estos simios grandes como orangutanes ayudan a dispersar las semillas y en el ecosistema porque ellos a través de su materia fecal, ellos comen por ejemplo una manzana y a través de su materia fecal ellos degradan las semillitas y la colocan en el piso. Entonces existen otros organismos que son los escarabajos peloteros que ellos vuelven esta materia fecal en bolitas, la entierran, o sea, todo es un ciclo en el ecosistema, la tierran en los socavones de la tierra y a partir de ahí van a hacer lo que sería pues una planta. ¿Listo? Entonces todo es un ciclo. Por eso es tan importante no alterar el ecosistema. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? Todo muy claro. ¿Está claro? Sí, Li- normalmente sí. Lo de la Bien, vida es bastante menos. ok, vale. Bien, entonces como les decía, existen, en este caso tenemos una flor que tiene las dos tipos de parte, la femenina y la masculina, por lo tanto pues se denomina flor hermafrodita y puede autofecundarse, ya sea propiamente o que un polinizador la fecunde a través del Pero polen ahí, que profe, traiga. Dígame. si la abeja lleva polen de una a otra, ¿sigue siendo asexual No, o es sexual no. entonces? En este caso, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía, que les hice acá dibujito de masculino y femenino? Esta es una reproducción sexual. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, Asexual es porque cuando está no hay un femenino y masculino, sino solamente uno. Por como la ejemplo, estoy acá, ese llamando. es el caso que ya vamos a ver, ajá, que es el caso acá, por ejemplo, fisión binaria. Acá solamente está este individuo que se divide y da lugar a dos. ¿Listo? Por ejemplo, acá es asexual, ¿sí? Solamente un individuo asexual. Un individuo da lugar a dos. En este caso, si es el mismo individuo, pero tiene las dos partes, ¿sí? Por eso se le dice hermafrodita. ¿Bien? Otro tipo de flores que lo que les dije que les iba a mencionar son las flores unisexuales, que son las femeninas o las masculinas, que solo tienen, hay unas células, perdón, unas flores que solo tienen pistilos y carpelos, que son las femeninas, y otras que solo tienen los estambres, que son las masculinas. Por ejemplo, el pino. ¿Listo? Bien. Entonces vámonos con la siguiente imagen para comenzar a explicar y que quede todo bien clarito. Ujú. Vamos a iniciar por la reproducción asexual. Entonces, acá les coloqué. La reproducción asexual es un solo progenitor, uno solo. A partir de un individuo se van a formar dos o más individuos. Sería el hijo y el hijo. ¿Listo? La reproducción asexual es un fascinante proceso biológico
en el que un organismo es capaz de generar descendencia. Lo más notable de este tipo de reproducción es que nuevos individuos resultantes son genéticamente idénticos al progenitor, actuando como verdaderos clones. Y esto es muy importante que se lo aprendan. Dentro de la reproducción asexual, los hijos son clones, es decir, son exactamente idénticos al progenitor. Entonces, si tenía, por ejemplo, una pequita acá, los hijos van a tener la misma pequita ahí. ¿Listo? Si tenía, por ejemplo, una cicatriz acá, no sé, de nacimiento o algo así, acá los hijos van a tener la misma cicatriz. Es decir, son clones, copias idénticas, como una fotocopiadora, para que pues lo llevemos un poquito a la imaginación. No hay necesidad de gametos, que los gametos son las células sexuales, ya sea recuerdan, la femenina y la masculina, ni de la unión de dos progenitores diferentes. Vuelvo y le repito, acá solamente se requiere uno solito, uno solo. No existe intercambio de material genético, resulta que la reproducción sexual, que es la nuestra, se recombina, ¿se acuerda? El 50% de la mamá, 50% del papá, se combinan y se recombinan para formar ese 100%. Acá en la reproducción asexual no existe eso. Dice, lo que significa que la variabilidad genética entre la descendencia es mínima, o sea, no hay variabilidad genética. Si usted mira, de pronto usted esté solo ahorita en este momento, pero si usted, cuando ahorita estés con sus compañeros o con sus amigos, y usted los mira, por ejemplo, imaginemos tres amigos, y usted se pone a mirarse con sus amigos, todos somos diferentes, ¿cierto? Entonces uno va a ser más alto, otro va a ser más bajito, uno va a ser más blanco, otro va a ser más moreno, uno va a ser ojos claros, otro va a ser cabello oscuro, otro cabello mono. Esa es la variabilidad genética, es decir, lo que hace que la especie, toda la especie humana, sea diferente. Por más que seamos gemelos, ni siquiera la huella dactilar es igual. Entonces, esa es la variabilidad genética. En la reproducción asexual no existe, ojo con eso, no existe esa variabilidad genética, es decir, todos son iguales, los mismos. Bien. Ahora, dice, es mínima a menos que ocurran mutaciones espontáneas. Esto es muy importante. A menos de que cuando acá se estén reproduciendo haya una mutación acá en el momento de la reproducción, una mutación. Entonces este ya no salió con una cicatriz, sino con dos cicatrices. Pero debido a la mutación, no porque dentro de la célula se haya intercambiado el material genético y haya habido variabilidad, no, sino Profe, por una mutación. Dígame. con la polinización cruzada, ahí sería clon de cuál de los dos. No, no. Cuando la polinización cruzada de reproducción sexual, acá es asexual, estamos hablando de la sexual. Ok, entendido. Gracias. Porque la polinización, recordemos que la flor que tenemos, bueno, hagamos el paréntesis. Las plantas pueden reproducirse de las dos formas, sexual y asexual. La sexual es como con la polinización cruzada que estábamos viendo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque en la polinización tenemos el óvulo y tenemos el espermatozoide, que en este caso sería el polen. Voy a colocarle entre paréntesis polen porque pues ahí no se llama espermatozoide, sino polen. El polen sería el gameto masculino. ¿Listo? El que va a fecundar el óvulo. ¿Eso está claro? Hola. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ay, esta barra se metió acá y me tapó. Listo. Entonces, por la polinización es lo mismo que decir reproducción sexual. ¿Cómo puede darse la reproducción sexual en plantas? Por polinización cruzada, como les decía yo, de los insectos o los animales, cualquier tipo de animal que pueda polinizarlos. ¿Listo? De una especie a otra especie, pero siempre llevando el polen, que sería el masculino, al óvulo, que sería el femenino. ¿Listo? Entonces ahí es lo mismo que nosotros, reproducción sexual. Ahora la reproducción asexual, para las plantas también, el ejemplo que vamos al inicio. Entonces tenemos una plantica, por ejemplo, esta plantica le quitamos este pedacito y lo sembramos en tierra. Entonces este pedacito queda en tierra unos días, le echamos agüita, los abonos necesarios y al cabo de un tiempo ya vamos a tener otra planta de ahí.
Y esto ya es lo que sería clonación. ¿Hay claridad en eso? El que me preguntó. Sí, profe, ya muy bien, solo era esa duda. Vale, vale. Muy bien que me preguntó, me parece chévere. Bien, continuamos. Bueno, entonces les decía que a menos de que ocurran mutaciones espontáneas, todos van a ser clones. Este proceso es notablemente eficiente. Recordemos que estamos hablando de la asexual. Es muy eficiente y es muy rápido. Pues imagínense, ¿qué tal donde los humanos fuéramos asexuales? No necesitaríamos a otra persona para reproducirnos, sino en el momento que queramos y ya, a demanda, listo, a libre demanda. Pero Sería aburrido. así como es eficiente y rápido, vamos a crear clones, no va a haber variabilidad genética. Puede ser que la persona, no hablemos de persona porque quedaría muy mal. El individuo que se esté reproduciendo tenga una enfermedad. Entonces, por ejemplo, imaginemos a este individuo. Se está reproduciendo por forma asexual, es decir, va a crear dos individuos más. Listo, asexual, o sea, solo él se necesita el mismo, él es autónomo. Pero resulta que este individuo tiene una mutación que le va a provocar la muerte en un año. Listo, y él no lo sabe. Se reprodujo y los hijos, como son clones y copias idénticas, clones, acá la tengo, van a lo mismo. Entonces, este, el nivel de vida era un año, este también el nivel de vida un año, cuando este se reproduzca va a ser también un año, porque la mutación va a ser la misma, a menos de que haya una intervención del ambiente y se ocurra una mutación, y por ejemplo, acá hay una mutación, vamos a escribirle la M mutación, y este individuo ya no nace con la mutación, con la enfermedad, entonces a este se le va a prolongar la vida y va a seguir heredando esta mutación. Es decir, los individuos que tenga de ahí en adelante ya no van a morir en un año porque él está heredando una copia idéntica, o sea, un clon idéntico, una fotocopia. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, por esta razón que les explico, es malo que no haya variabilidad genética. Porque cuando nosotros, por ejemplo, los humanos, tenemos mutaciones, enfermedades, a medida que vamos heredando, esas mutaciones van perdiendo o van ganando terreno. Entonces pueden que la persona con la que nos estemos juntando para hacer la variabilidad del proceso de reproducción y la variabilidad genética tenga más o menos de estos genes que me impidan o que me expresen determinada enfermedad. Entonces esa variabilidad es lo que nos va a hacer que se perpetúe la especie a largo plazo porque se van quitando y añadiendo nuevas, nuevos genes, ¿no? Dentro de la misma especie. Bien, vamos, este proceso es notablemente eficiente y rápido, ¿sí? Permitiendo a los organismos asexuales colonizar rápidamente nuevos hábitats, por ejemplo, las bacterias, o responder velozmente a condiciones ambientales favorables. Por ejemplo, las bacterias, cuando nos enfermamos de las amígdalas. Entonces acá ya se va a cerrar la reunión otra vez. Eh, no sé cómo cerrar acá. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, cuando nos enfermamos de amigdalitis, entonces acá una amígdala, acá otra amígdala. Entonces, cuando usted va a mirar la primera vez usted tiene las amígdalas con un solo puntico, ¿sí? Generalmente es blanco, con un solo puntico. Ay, no tengo blanco. Ya, con un solo puntico blanco. Pasaron, usted tiene fiebre, todo lo que quiera, y ese puntico blanco son miles de colonias que van a ir creciendo y creciendo a medida que usted no tome antibiótico o siga estando enfermo. Entonces ya cuando usted va a mirar y le hacen un frotis, está minado de bacterias porque cada puntico son millones de colonias de bacterias, porque ellas se reproducen a libre demanda. Por eso dicen que es eficiente y rápido. O sea, ellos no están esperando a conocer el amor de su vida para reproducirse, sino que ellas se van reproduciendo inmediatamente mientras el organismo se lo permita. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Dice ejemplos comunes de reproducción asexual. Fisión binaria es el típica de bacterias y amebas donde una célula se divide en dos células hijas. La fragmentación, bueno, entonces vamos a dibujarla acá. Una se divide en dos. Generalmente se vuelve así como un 8. Por aquí se está dividiendo.
y después salen las dos células. Pero es un clon de, pues, de la primera. ¿Listo? Fragmentación, algunas estrellas de mar, por ahí alguien me mencionaba una estrella de mar. Entonces, no, no. Ujú. Y que se le fragmenta este pedacito. Entonces, a partir de este pedacito, de esta parte, queda muy mal decir pedacito, de esta parte, o de este fragmento, va a darse o va a darse lugar a un nuevo individuo. Entonces, a partir de ahí, se va a formar otra estrella de mar. ¿Listo? Dice, algunas estrellas de mar pueden regenerar un cuerpo completo a partir de un brazo fragmentado. La gemación, las hidras producen un brote. La gemación es cuando eh, está el individuo y le sale acá como un bultico. Entonces, a partir de esa gema o de esa yema, va a generarse el nuevo individuo. Dice, un brote y en su cuerpo que se desarrolla y se desprende para vivir de forma independiente. Entonces, a partir de ahí, se va a cortar esta parte, sí, y va a dar lugar a un nuevo individuo. Y el último es la partenogénesis. En algunas especies, como ciertos insectos, un óvulo no fertilizado puede desarrollarse en un nuevo individuo. Entonces resulta que la partenogénesis hay un proceso pues bastante complicado, un poquito, pero más o menos es ese tipo de reproducción en el que la hembra produce descendencia sin la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. En este caso tenemos, por ejemplo, las abejas. Las abejas sufren de partenogénesis. Abejas. Ujú. En este proceso, pues ya sabemos que los resultados de o sea, los hijos, los individuos son genéticamente idénticos a los de la madre. Ujú. También lo he visto en hormigas. En hormigas también se da la partenogénesis. Listo, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Dice, este método es especialmente ventajoso en entornos estables donde los organismos están bien adaptados, ya que permite una rápida proliferación sin la necesidad de buscar pareja o invertir energía en la producción de gametos. Ajá, lo que les decía hace un momento. Nos va a tocar salirnos porque se va a cortar la grabación y volvemos a ingresar, por favor. Bien, entonces retomando, en la partenogénesis, por ejemplo, tenemos las abejas, les decía, también las hormigas. Entonces, ¿cómo se dan las abejas? Por ejemplo, cuando em, pues se mantiene la colonia, ¿no? En la colonia están las reinas y las obreras. Las reinas y las obreras se reproducen, o bueno, se dan lugar por los huevos fecundados, es decir, por reproducción sexual, o sea, de gameto femenino y gameto masculino. Pero hay unos que se llaman los zánganos, que son los masculinos. Los zánganos se dan a través pues, de esta partenogénesis. Es donde el óvulo que no está fecundado se desarrolla para crear un nuevo individuo. O sea, un óvulo sin fecundar se reproduce asexualmente de un momento a otro y de ahí es donde nacen los machos en las colmenas. También en las hormigas funciona de la misma manera. Listo, vamos a ver ahora sí ejemplos. Mirar qué más tenemos aquí. Profe, Mm. en esta partenogénesis, ¿seguiría siendo asexual o sexual? Asexual, la partenogénesis es asexual. Entonces, en las abejas, por ejemplo, les explico acá, las abejas, igual que las plantas, tienen dos formas. La sexual, que sería las reinas y las obreras, o sea, las femeninas. Las femeninas se crean por reproducción sexual. Y las masculinas, o sea, los zánganos, se crean por asexual. Ujú. Entonces les explico, vuelvo y les explico. Esto es de las abejas, ¿no? En las abejas y también en las hormigas. La sexual es cuando están los óvulos fecundados por el macho, ¿no? Por el espermatozoide, por el zángano. Entonces de ahí se dan lugar o salen las reinas o nacen las obreras. Pero hay óvulos que quedan sin fecundar, o sea, que no tienen la intervención del masculino. Estos óvulos se dividen así.
quedan como un 8, así vuelvo y les explico, y dan lugar a dos individuos. Y entonces ahí ya estaríamos hablando de asexual, nuevamente de clones, nuevamente se llamaría el proceso partenogénesis y daría lugar a los zánganos, que son los masculinos en las colmenas. Listo. La reproducción asexual de las plantas. Entonces, esto era lo que les mencionaba. Eso era lo que les mencionaba de las plantas. Entonces, las plantas, al igual que las abejas, tienen los dos tipos de reproducción. En este caso, la asexual. Vamos a ver. Entonces, acá alguien ya no lo mencionaba por el chat. El tubérculo, que son las papas, patatas, remolachas, boniato. Ese es un tipo de reproducción asexual. Las hojas modificadas, que son hojas que han cambiado su forma dependiendo de las adaptaciones, como el bulbo. Entonces, conocemos el ajo, la cebolla o los tulipanes. También conozco algunas orquídeas que se, eh, que se relacionan a este bulbo. El rizoma, que es ese tallo que generalmente pues nosotros muchas veces consumimos, puede ser el lirio, el jengibre o la grama, un tallo subterráneo. El tallo superficial, que es el de acá arriba, como el estolón, en el caso de las fresas, de los tréboles y las cintas. Las fresas se reproducen mucho por esto. Y los esquejes, que son pequeños pedacitos o fragmentos de la planta, ya sea del tallo o de cualquier parte de la planta, como la vid, el geranio o la lavanda, en donde, eh, en donde al sembrarla nuevamente, pues va a generar un nuevo individuo. ¿Listo? Yo creo que esta la conocen más, esta reproducción asexual, por la agricultura. Esto se emplea mucho. Pero de pronto, pues no la asociábamos a la reproducción asexual. Pero entonces, esta es una forma de reproducción sexual en las plantas. Vamos con otro tipo. La fragmentación. La fragmentación es mucho más sencilla de entender porque el ejemplo perfecto son las estrellas de mar. Estrellas de mar. Entonces acá Las, miramos, está la- de color. las algas también son asexuales, reproducción asexual, ¿no? O son sexual. Las algas de mar, ¿sí? Sí, señora, sí, las algas de mar. Entonces es que acá está entrando la profe, ajá, listo. Sí, las algas se reproducen de manera asexual, ya puede ser por fragmentación o incluso también por división de esporas. O pues es que las plantas, todas las plantas, incluyendo las algas, pues tienen los dos tipos de reproducción, ya puede ser la sexual o la asexual. La sexual por los dos gametos. Siempre que se hable de sexual, son dos gametos, femenino y masculino. Y la asexual es un solo integrante, un solo participante. ¿Listo? Como en este caso. Entonces las Ok, algas ok. pues tienen los dos tipos. En este caso, pues las estrellas de mar, acá siguen entrando más personas. Tenemos de color rosadito y los nuevos fragmentos regenerados. ¿Listo? Entonces, es decir, acá hay tejido meristemático para regenerar. Que alguien me escribe. Dayana Villamizar presente, ok. Eh, de esa manera se pueden regenerar a partir de las células madre que existen en esos tejidos. Acá yo le tomé la fotico para mandarle a la profe. Listo. Bien. Estrellas de mar, fragmentos regenerados a partir de una división. Puede que esta división se haya hecho a propósito consciente o incluso inconsciente por algún accidente. ¿Listo? Entonces cada uno de los fragmentos va a dar lugar a un nuevo individuo. ¿Sí ven? Entonces acá tiene dos, tres, por este lado, una, dos, tres. Y por este lado eran solamente dos partes de la estrella, dos puntas, dos. Y se regeneraron tres y acá por este lado se regeneraron dos. Bien, ¿qué otros ejemplos conocen de fragmentación?
¿Conocen algún individuo que se reproduzca por fragmentación? Hay uno que al usted cortarlo, pero es muy chiquito, es como un ¿Cuál? parásito, no sé. Uno que es como un gusano, un parásito. Es re ¿La lombriz chiquitico. era la que me dices? No, no, es como, lo he visto mucho por Facebook. Profe, la solitaria o la suculenta. Ajá, sí, sí, por Hay otro que es fragmentación. como una bacteria, no, no sé si era una bacteria. La Ajá, parte sí, donde él cualquiera. vuelve y crea cabeza. Ujú, realmente, sí, incluso las lombrices también, la solitaria, las tenias, todos estos parásitos, el momento en el que se cortan, se dividen en dos, ellos dan lugar, regeneran sus tejidos, dando lugar a dos nuevos individuos. Otra opción pueden ser los hongos, que también tienen dos tipos de reproducción, ya sean por esporas o por la reproducción sexual. Eh, bien. ¿Qué otro ejemplo conocemos? Generalmente esos son los que más oímos. Vamos para el otro caso, la gemación. Entonces, la reproducción por gemación es una parte, un pequeño acodo, una pequeña porción que crece un poquito más. Generalmente se ve así como un pequeño nódulo al inicio y luego se va formando pues un mini individuo igual al progenitor, al grande. Y finalmente pues se desprende. Este tipo, pues esta gemación es un tipo de reproducción también asexual. Y el brotecito se llama yema, brote o no, yema o brote, generalmente así. O protuberancia también se le conoce. Nuevamente les recuerdo, todo esto es reproducción asexual, por lo tanto son clones del individuo inicial, o sea, son completamente iguales. En el caso de la hidra de agua, se forma una yema en la superficie del cuerpo capaz de regenerar un nuevo individuo. Entonces, ¿qué otros ejemplos? Por ejemplo, las levaduras, los hongos levaduras, que son unicelulares, se forman a través de estos brotes. O sea, un individuo está normal y de un momento a otro le sale esa yema o ese brotecito y a partir de ahí comienza a formar su nuevo individuo. Ya cuando está formado igual que el progenitor se desprende y ahí así sucesivamente. Después cuando este esté desprendido forma otro brote y así sucesivamente. Las hidras, que son estos animales acuáticos invertebrados, que es el que se muestra acá en la figura, y las esponjas marinas también se pueden reproducir de esta manera por gemación. Vamos a ver qué otro ejemplo tenemos. Reproducción asexual, nuevamente, acá tenemos nuevamente el ejemplo pues más gráfico de la estrella de mar. Entonces el individuo original, que es este, que tiene 5 punticas, un ejemplo de reproducción asexual, estrella de mar, separación de un brazo, entonces fue fragmentado este pedacito. Se empieza a regenerar el brazo, o sea, primero se regenera acá esta punta y se sana o se sella el pedacito donde, o el, perdón, la parte donde se había fragmentado. Y del extremo que se fragmentó, se comienza a formar el resto del cuerpo. Recuerden que esto es un clon, ¿no? Es decir, va a ser finalmente el individuo va a ser igual al anterior. El brazo que se separó origina una nueva estrella completa. Y finalmente se van a tener dos organismos completamente iguales o idénticos porque no hay recombinación de material genético. Listo. Tipos de reproducción asexual, ya las vimos. Acá está un poquito más dibujado, más esquemático. Entonces está la fisión binaria o la bipartición, en donde una célula, perdón, un organismo, ya sea unicelular casi siempre, se divide en dos. Entonces da eso que yo les decía, que ese 8, antes de que se divida, se vuelve así.
Entonces un pedacito de pronto a veces va creciendo más que el otro y después se sueltan las dos, que es la división del organismo como tal, de la membrana que lo rodea y ahí sí se van a formar pues los dos individuos. Recuerden que la reproducción asexual siempre va a ser un clon. Por gemación, que es este brote o yema que le sale a cada una protuberancia extraña que le sale y a partir de ahí se va a generar un individuo. Miren el tamaño de este individuo en comparación a este. Es pequeño, es decir, su ciclo de vida está todavía iniciándose o dándose, ¿no? ¿Por qué les digo que es un clon? Porque cuando ya esté en la misma edad de este, tiene que estar del mismo tamaño, tiene que estar de la misma forma y proporción. Porque recordemos, nuevamente les digo, es un clon. La esporulación es otra forma de reproducción asexual y es una espora o la formación de las esporas en las que se va dando la reproducción asexual o se van generando los individuos. Y finalmente tenemos la fragmentación, que ya la vimos un poquito más a fondo con el caso de la estrella de mar, en donde un fragmento del individuo se separa del cuerpo y regenera a través de las células madre eh, al individuo anterior y uno nuevo como tal. Profe, la esporulación es como la gemación, pero en más cantidad, no solo de uno. Pues es que la esporulación es como la formación de las esporas dentro del individuo a partir de una única célula madre. Entonces acá tratan como de ejemplificarla por esta imagen. Entonces esta célula madre va a dar lugar a nuevas células madre que finalmente se van a desprender o separar del organismo para generar otro individuo. En este caso, pues acá son dos. Entonces cada espora que hay dentro de la célula madre original va a dar lugar a un individuo, pero completamente iguales porque todos salieron de esta misma. Es decir, esta se dividió en todas estas. Ejemplos de la esporulación están en los hongos, se da esporulación, también en bacterias y en algunos protozoos, que son pues los organismos de agua libre, ¿no? Ujú. Bien, vamos con, cerramos acá. Listo. Fragmentación. Un nuevo ser a partir de una parte. La asombrosa capacidad de la vida para autorreproducirse. Entonces acá lo tenemos mucho más a detalle. ¿Cómo es? Ah, mira, acá tenemos el ejemplo de la levadura que les mencionaba hace un ratico. Entonces, ¿cómo a partir de un individuo se va a formar el siguiente individuo? ¿Listo? Bastante, bastante chévere, ¿no? Y curioso. Listo. Entonces, tipos comunes de reproducción asexual. Entonces, tenemos la fisión binaria, es donde un organismo unicelular se divide en dos células hijas idénticas. Es el método principal de reproducción en procariontes como las bacterias y algunos eucariontes unicelulares como las amebas, los parásitos. Es un proceso rápido y directo. La gemación se forma un brote o yema en la superficie del organismo progenitor. Este brote crece y se desarrolla hasta que puede desprenderse y vivir de forma independiente o puede permanecer unido formando una colonia común en levaduras e hidras. La esporulación, que es por las esporas, el organismo produce esporas, que son células reproductivas especializadas, a menudo resistentes, que pueden dispersarse y germinar para formar nuevos individuos idénticos al progenitor. Es un método frecuente en hongos, musgos y helechos, a los helechos también en plantas. Partenogénesis. Un óvulo, que es la célula sexual femenina, se desarrolla en un nuevo individuo sin haber sido fecundado por un espermatozoide. Es una forma de reproducción asexual que se observa en algunas especies de insectos como las abejas, algunos reptiles y peces. Ah, bueno, esto también es importante. En algunos reptiles y peces también pasa de la misma manera, no solamente en las abejas y en las hormigas. Estos mecanismos, todos estos mecanismos, y creo que acá faltan dos más, que son los que ya hemos mencionado anteriormente, de reproducción asexual permiten una rápida proliferación y colonización de nichos ecológicos, siendo altamente eficientes en entornos estables y favorables. Ejemplos tenemos acá varios.
fisión binaria, que es el tipo de reproducción de las bacterias, de los organismos procariontes y algunos eucariontes, pero unicelulares, o sea que solo tienen una célula. Entonces acá hay un ejemplo de fisión binaria, la replicación del ADN, la membrana plasmática crece, se vuelve este tipo de 8 acá que yo les explicaba, finalmente se divide y da lugar a estas células hijas. Entonces una célula hija, otra célula hija. Importante recordarles que aunque acá tengan material genético diferente, o sea, de dos colores diferentes, no es así. No hay recombinación, por lo tanto es igual. Son clones. Esporulación, el núcleo que tiene una espora va a dar lugar a más esporas y finalmente las esporas van a salir a producir cada espora un individuo diferente. Diferente no, un individuo igual. Por este lado tenemos la gemación, que es este individuo, la hidra de mar, que le salió este brote, protuberancia, y a partir de ahí se va a generar una hidra, una mini hidrita, una hidra pequeñita, y se va a desprender finalmente para dar lugar a un individuo completamente igual. Y la partenogénesis, que es algo que de pronto nos causa un poquito más de curiosidad, es cuando en las colonias de abejas, de hormigas, el, bueno, acá no lo explican más a detalle, ¿no? Entonces el macho, células somáticas, la mitosis, la meiosis, ajá, entonces partenogénesis y fecundación. ¿Qué pasa? Cuando hay la unión, bueno, cuando hay la fecundación, se unen estos, mire, pues acá están en genética. 16 más 16 son 32. Entonces acá, una hembra requiere 32 cromosomas. Listo, un macho tiene 16. ¿Listo? Entonces, ¿por qué un macho? Bueno, es una forma más fácil de entenderlo. Porque un macho no puede tener o no puede reproducirse por fecundación, porque si no, sería 32. Y cada que suma 32 cromosomas va a dar lugar a una hembra. ¿Listo? En cambio, el macho se reproduce por partenogénesis, es decir, están los óvulos en la colmena. Entonces, hay unos óvulos fecundados, que acá le voy a dibujar un mini espermatozoide, y hay unos que no están fecundados, como por ejemplo estos dos. Entonces, los fecundados van a dar lugar a una hembra, a una chica. O sea, ya puede ser reina o puede ser obrera. Y los que no están fecundados van a dar lugar a los machos. ¿Listo? Ahora sí hay más claridad. Sí. Bien. Vamos. Ajá, acá volvemos a hablar del huevo no fecundado, del zángano. Los huevos fecundados son la obrera y la reina. Recordemos que si es fecundado, volvamos a tomar aquel ejemplo. El no fecundado sería ¿qué tipo de reproducción? ¿Sexual? El no Asexual. fecundado asexual. Ajá, y el huevo fecundado sería sexual. Sexual. Porque recuerden que si es fecundado es porque hubo, bueno, válgame la redundancia, Eh, fecundación, es decir, el óvulo junto con el espermatozoide, que ese es el proceso de fecundación, ¿listo? Entonces, si hay óvulo y hay espermatozoide, es decir, que hubo hembra y hubo macho, ¿bien? Entonces hubo la interacción de estos dos individuos. En cambio, en la sexual solamente es un individuo. El propio individuo es autónomo y autosuficiente. Bien, tenemos acá nuevamente qué tipo de reproducción es, la hidra de mar, que va a dar lugar a un nuevo individuo. ¿Se acuerdan? La tenemos por aquí. Asexual. Ajá, asexual. Todas estas son reproducción asexual, pero en el caso es asexual de tipo gemación. Acá tenemos bipartición, que es la misma fisión binaria, una célula se divide en dos, o la esporulación, que es la forma de la repartición de esporas en el medio para dar lugar a nuevos individuos. Y acá tenemos la multiplicación vegetativa, que sería lo mismo que nosotros veíamos en pues, la reproducción asexual de las plantas por fragmentos de las plantas, ¿no? Entonces miremos acá. Acá no hubo intervención de las semillas ni del polen, sino simplemente agarraron un fragmento de planta
lo colocaron en agua, él comenzó esto es por los tejidos meristemáticos y las células madres que tienen los tejidos, ¿no? Entonces comenzó a enraizar, a hacer un proceso de enraizamiento y siguió creciendo. Entonces ya comenzaron acá a proliferar las hojas, las ramas herbáceas, no solamente las lignificadas, y comenzó a darse el proceso de una planta como tal. Y acá tiene mucho más raíces o tejido de raíz, tiene muchas más tejido foliar. ¿Listo? Bien, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Todo correcto por acá. Bien, vamos con esto. Corremos acá. Listo, ahora sí vamos a hablar de el otro tipo de reproducción, que es la reproducción sexual, la normal, la que nosotros conocemos. Miren acá, en este caso tenemos dos individuos, hembra, macho. Para el caso de la especie humana, mujer y hombre. El gameto femenino es el óvulo. El gameto masculino es el espermatozoide. ¿Listo? ¿Cuál es la carga genética de cada gameto? 23 cromosomas. Recordemos que un ser humano normal tiene 46 cromosomas, que somos nosotros, que es la sumatoria de estos dos cromosomas. ¿Listo? Entonces, para que les pongo el símbolo de sumatoria. El cigoto es el proceso. Primero se da la fecundación. El óvulo es fecundado por el espermatozoide y después se convierte en el cigoto. El cigoto es la formación de estos 46 cromosomas, o sea, la sumatoria, que es lo mismo que decir 23 pares de cromosomas, porque los cromosomas se van agrupando de a dos. ¿Listo? 23 pares serían lo mismo que 46 cromosomas individuales. Y posteriormente comienzan pues las primeras semanas del embrión, en donde pues ya es como tal un ser vivo. Bien, vamos a mirar. Reproducción sexual. Dos progenitores, diversidad genética. Entonces, muy importante, si yo les pregunto, ¿cuál es la principal diferencia entre la reproducción asexual y la reproducción sexual? Entonces, ustedes van a decir, la reproducción sexual, profe, tiene dos progenitores y hay diversidad genética. En cambio, la reproducción asexual es solamente un progenitor que se crea autónomo de su propio proceso de reproducción y son clones proliferativos, por lo tanto no hay variabilidad genética, no hay variabilidad genética. ¿Listo? Esas serían las principales diferencias. Miremos acá, la danza de la diversidad. A diferencia de la reproducción sexual involucra la participación de dos organismos, generalmente de sexos opuestos, macho y hembra. Es un proceso que se define por la unión de dos células sexuales especializadas como los gametos. El gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino es el óvulo. Se fusionan en un evento crucial llamado fecundación. La fecundación posteriormente va a dar lugar al cigoto. Esta fusión da origen a una nueva célula llamada cigoto, que contiene una combinación única de material genético. Tiene 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre, dados por cada uno de los cigotos, que es lo mismo que decir 50%, esto en cromosomas, 50% de la información genética de la madre y 50% de la información genética del padre, que van a sumar un total del 100%. Ese 100% es lo mismo que yo decir 46 cromosomas individuales. Individuales. Y es lo mismo que decir que 23 cromosomas en pares. Listo. Ahora sí, dice, ventajas evolutivas. La principal característica y ventaja de la reproducción sexual es la generación de descendencia, con una combinación genética única. Lo que les decía al inicio, nadie es igual. Por más que intentemos parecernos, no somos iguales. Y eso es algo pues realmente maravilloso porque somos muchos humanos. Y nunca se ha visto de pronto en las películas antiguas que decían, no, todos tenemos un clon. Realmente eso es falso. Esto confiere mayor O variabilidad sea, que ese genética. cuento de que todos los hombres somos iguales es falso. Bueno, bueno.
Si lo miramos desde ahí, sí es falso, completamente falso. Dice mayor capacidad de adaptación. Entonces somos adaptativos porque hay variabilidad. La diversidad genética aumenta las probabilidades de que algunos individuos posean características que les permitan sobrevivir y prosperar ante cambios ambientales. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la isla. Tenemos una isla y en la isla viven 25 humanos. No, hagámoslo redondeado, 20 humanos. Entonces, estos 20 humanos están repartidos, por ejemplo, acá en tribus. Listo. Cada tribu de 5 personas. Es un ejemplo, ¿no? Bastante hipotético y bastante irreal. Pero en esta isla están repartidos 5, 10, 15 y 20 humanos. Estos humanos tienen, pues todos tienen diversidad genética, todos tienen diversidad genética. Y llegaron temporadas de lluvia, lluvias torrenciales, diluviánicas. Entonces resulta que hay unas tribus de de los individuos que viven acá, de los humanos que viven acá, que son, por ejemplo, inventémonos algo así también irreal, que son alérgicos al agua. Entonces ellos mueren en la temporada diluviánica. Hay otros que se enferman o tienen resfríos graves por la temporada de lluvia y mueren todos. Pero quedan dos tribus que son completamente tolerantes al agua. Después vienen las temporadas, cesan las lluvias y vienen las temporadas veránicas. Y en este sol intenso, una de las tribus muere porque se secó. ¿Qué pasa? Sola esta tribu sobrevivió en ese año torrencial y supremamente intempestuoso. Solo esta tribu sobrevivió. ¿Por qué? Por la variabilidad genética. ¿Qué pasaría si las 4 tribus fueran iguales, tuvieran las mismas variabilidades, fueran clones? Hubieran muerto las 4 tribus, o sea, los 20 individuos. ¿Sí me hago entender? Pero como hay diversidad genética, esa variabilidad que todos son diferentes, les permitió mantenerse en el tiempo, o sea, adaptarse. ¿Listo? A todos los cambios ambientales. Ay, taché la palabra. A todos los cambios ambientales, por lo tanto, esta especie va a prosperar en el tiempo. ¿Listo? Evolución acelerada. La recombinación genética fomenta la aparición de nuevas combinaciones favorables, impulsando el proceso evolutivo. Desde los microorganismos hasta los seres humanos, la mayoría de las especies complejas dependen de la reproducción sexual para su supervivencia a largo plazo y evolución. La complejidad de la reproducción sexual, aunque energéticamente más costosa que la asexual, es una inversión que se traduce en resiliencia y adaptabilidad para la especie. ¿Es más compleja? Sí. ¿Es más costosa? Sí, porque es que un individuo no puede reproducirse solo, autónomamente, sino que requiere a otro. Entonces, lo que yo les decía, ¿qué tal la bacteria en la garganta cuando nos da amigdalitis? Esperar al amor verdadero. Esa amigdalitis, pues, sería eterna, ¿no? En cambio, estas bacterias se están reproduciendo asexualmente, o sea, cada una va a dar lugar a 1000 bacterias en una milésima de segundo. ¿Listo? Por eso es que proliferan tan rápido, ¿sí? Porque no es sexualmente como en los organismos más complejos o por ejemplo, en los mamíferos, en donde una especie espera parearse con otra especie para procrear. ¿Listo? Es un proceso más tardado, menos eficiente a nivel de naturaleza. Etapas del proceso, entonces, de reproducción sexual. La gametogénesis, que es la producción de los gametos, en donde los gametos se forman o se vuelven maduros, ¿no? Que son espermatozoides maduros y óvulos. La fecundación, que es donde se fusionan estos dos gametos para formar el cigoto, es la primera célula del nuevo organismo. El desarrollo embrionario, que es cuando el cigoto se divide y comienza a formar o a crecer para darle vida al embrión, o sea, es decir, se empiezan a formar las partes del embrión. Con embrión me refiero a primer estadio del bebé. Y finalmente el nacimiento, que es cuando el nuevo individuo emerge al mundo, ya sea del cuerpo materno o de un huevo. Tenemos ejemplos de reproducción sexual. Acá tenemos varios ejemplos.
Mire que incluso acá aparecen nuevamente las abejas, porque es que ellas tienen los dos tipos de reproducción. Modalidades de reproducción sexual, fecundación directa o fecundación interna. Entonces, puede ser directa, perdón, fecundación indirecta o externa. Puede ser fecundación directa o interna. Esta modalidad de fecundación ocurre dentro del cuerpo de la madre. Entonces, dentro de la madre se da la fecundación. Ay, estoy usando blanco. Y puede ser indirecta cuando fuera del cuerpo de los progenitores se da la fecundación. En la directa tenemos el contacto físico entre el macho y la hembra para la transferencia de gametos. Es un método común en mamíferos, aves, reptiles e insectos. ¿Qué proporciona? Asegura una mayor protección de los gametos, aumenta la probabilidad de fecundación en ambientes terrestres, a menudo se asocia con menos descendientes, pero con mayor cuidado parental. Y la fecundación indirecta tenemos que requiere grandes cantidades de gametos para compensar las pérdidas. No hay contacto físico directo entre los progenitores, los cigotos y embriones quedan expuestos a depredadores y condiciones ambientales. Por ejemplo, un pez hembra eh, oviposita sus huevos en un arrecife de coral, un ejemplo. Y tiene que esperar hasta que llegue el pez macho y los fecunde, pero los huevos o los óvulos quedan ahí, en el arrecife de coral, entonces están expuestos completamente. Ese sería un ejemplo de fecundación indirecta externa, fuera del cuerpo de los progenitores de la madre. Ambas estrategias, esto lo vamos a ver en la próxima clase más a detalle, ambas estrategias son adaptaciones evolutivas exitosas que permiten la supervivencia y la perpetuación de las especies en respectivos entornos. La elección de una u otra modalidad depende de factores como el hábitat, las presiones ambientales y la disponibilidad de recursos. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí. Ahí comenzamos a mirarlas una más a detalle, pero vamos a dejar hasta aquí porque se me va a cortar la grabación. Muchas gracias, chicos, por haberme acompañado. Espero que la clase les haya gustado, les haya sido de mucha ayuda. Recuerden que queda grabada. En la noche les comparto el enlace y el tallercito que ustedes van a comenzar a hacer. Ok, gracias, profe. Un A momento de la amiga. ustedes, buena tarde. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe.